Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a este Tour de Francia, Nico. Hoy, decimotercera etapa. Ayer vimos una etapa interesante con la llegada al sprint y la sorprendente victoria de un Vinian Girmay, que se impuso bastante bien, la verdad, y acabó dominando ese sprint final. Tras una etapa muy accidentada, pasó de todo. Pero bueno, hoy tenemos etapa media montaña con un puerto de tercera, uno de primera en la parte final. Eso sí, no acaba en alto. La verdad es que después de coronar el puerto de primera hay una bajada y un llano hacia meta, hacia la localidad de Belfort, ya acercándonos a todo lo que es la Alsacia. De hecho, ese puerto de primera que suben es el balón de Alsace, ese puerto de primera categoría. Y bueno, pues es una etapa larga, 207 kilómetros entre la localidad de Dole y la localidad de Belfort. Ayer, como digo, vivimos una etapa que pasó de todo. La lluvia fue el gran protagonista de la jornada de ayer y hubo una gran cantidad de incidentes provocados por la propia lluvia, entre ellos una gran cantidad de caídas, de cortes, etcétera, desde el principio, y además fue una lluvia intermitente, a veces con más intensidad, a veces con menos, pero a veces paraba, a veces salía incluso un poco de sol, pero vamos, estuvo casi toda la etapa lloviendo. Mira, primero sé que intentan ya la fuga del día. Grupo de Magnus Cort, que busca ser los protagonistas de la jornada. 21 segundos han abierto ya. Pues vemos esta parte intermedia del pelotón. Simmons, Tobias Bachek, que ayer le hizo un lanzamiento espectacular, extraordinario a su compañero Mats Pedersen de cara a la posible victoria en ese sprint, pero al final se acabó imponiendo Vinian Girmay. Me pareció raro, ¿no? Curioso sobre todo que ayer no apareciera por ningún lado en ese sprint final Tim Merlier, ¿no? Un hombre que ya había ganado 3 etapas. No sé, se le estaba viendo muy fuerte últimamente, pero ayer no se le acabó de ver. O sea, Zimmer, Arensman, Walker. Ayer hubo muchas caídas y muchos corredores que cayeron y otros que tuvieron incluso que abandonar. Tom Pitcock fue uno de los que sufrió una caída. Veremos si le puede pasar factura de cara a lo que queda de Tour. No abandonó, pero sí que perdió bastante tiempo con los líderes de la general. Y evidentemente ya no va a tener opciones, ¿no?, de optar por un top 10, top 5 en la clasificación general de la carrera. 1.17, 1.19, 1.20. Sigue subiendo la ventaja de la fuga. Jon Izagirre, uno de los que se ha metido en la escapada buscando más kilómetros de cara a ser el más combativo de la carrera, que hasta el momento lo está siendo, aún mantiene el liderato. Pero a ver, es complicado, ¿no?, pensar que pueda terminar siendo el más combativo de este Tour, teniendo en cuenta de que la tercera semana es de alta montaña y no sé si va a poder meterse en todas esas fugas que van a estar muy disputadas, sobre todo con hombres de altísima calidad de cara a la montaña. Vemos corredores aquí como también Howson, un Howson que fue uno de los que se vio involucrado en una de las caídas en la jornada de ayer. Y aquí Anwick de Brooks, otro de los hombres que se ha metido a la fuga en el día de hoy. Una fuga con presencia de bastantes escaladores de cara a intentar sacar la mayor ventaja posible en el llano y luego pues intentar que si tienen la renta necesaria, que lo veo francamente complicado, en esa doble ascensión, sobre todo en el puerto de primera, en el balón de Alsace, luchar entre ellos la victoria de etapa antes de la bajada a meta. Aunque la verdad es que veo muy difícil. Mira, Cor Nielsen, Van Wilder, Lenny Martínez, Jan de Brooks, Jon Izagirre, Pavel Widner, Annodeli, Jasper Stuyven y Michael Storer son los ciclistas que se han metido en la fuga del día, los 9 corredores. Vemos que hay
bastante presencia de escaladores, también algún corredor, algún puncheur, como dirían en Francia. Y luego me sorprende lo de Pavel Bin, corredores como Bittner o Arnaud, que yo creo que se han metido en esta fuga de cara a ese sprint intermedio, ¿no? Y a esa parte inicial de la etapa, y que luego ya acabarán cediendo si es que llegan en solitario a ese balón de Alsacia. Yo creo que buscan también, como se ven todavía con opciones, ¿no?, de disputar en la clasificación del maillot verde, pues quieren a ver si pueden rescatar algún punto en ese sprint intermedio. Y luego pues intentar aguantar en el puerto de primera si es que va a llegar la fuga. Y disputar y a ver si consiguen librar ese puerto de primera. Y si no, bueno, pues intentar rascar algún punto también en meta. Creo que es muy difícil, casi imposible, que el pelotón deje a cero ya la fuga. De hecho, me da a mí la sensación de que hoy puede ser también un día en el que pueda haber movimientos de cara a la general. No lo creo, pero bueno, a ver, hay opciones. Yo creo que hay algunos corredores favoritos de la general que no estén pensando en hacer ningún tipo de locura hoy, ni ningún movimiento, también pensando en la etapa de mañana. Y no solo en la etapa de mañana, sino también en la de pasado, ¿no? Porque ahora, estos 2 últimos días, después de esta etapa, los 2 últimos días que quedan de segunda semana son muy exigentes, ¿eh? Mañana con esa etapa, con varias subidas importantes además, con la subida al Gran Balón, la subida final también al Col du Hag antes de la bajada de Markstein. Y va a ser una jornada de mañana muy exigente, y la de pasado también con la ascensión al plató de Solasson. 2:17 ya la ventaja de la fuga. 181 kilómetros y medio para la llegada. Pues aquí, campeón alemán Pascal Engelhardt. Pues a Matías Esquielmos también, uno de los que ha conseguido su victoria de etapa en lo que llamamos de Tour. La consiguió en aquella etapa de media montaña en la que logró marcharse con Derek G prácticamente sin que el grupito de favoritos se diera apenas cuenta, y acabó abriendo un buen hueco y acabó llevándose la victoria de etapa. Justo la etapa siguiente, la primera de esta segunda semana, se la llevó otro hombre que se marchó, ¿no? Pero esta vez en la fuga del día, y se la llevó Tom Pidcock por parte del Pinarello. Vamos a Finlay, ciclista de Red Bull Bora. Sandro Meudis, también hombre del equipo Pinarello. 2:22. Tampoco les están dejando abrir mucho hueco, ¿no? El pelotón, a mí me da la sensación de que más o menos les están manteniendo la distancia, y tampoco se marcha mucho más allá de los 3 minutos. Ni siquiera de los 2 minutos y medio, ¿no? Están 2:24, llevan un rato en 2:20. Veremos, ¿no? No creo que esta sea la fuga más prometedora del Tour, pero a ver. Si llegan al pie del balón de Alsace en solitario, podemos llegar a pensar que puede ser una fuga importante. Pero bueno, de momento les está manteniendo muy bien, le está teniendo muy controlado los hombres del pelotón. Ahí estamos viendo esta parte delantera del grupo con Paul Sexas, maillot blanco, y todos los favoritos. Renko Benepul, el líder de la carrera hasta el momento, dirigiéndose todos a la zona de la Alsacia. Mañana esa etapa, como decíamos, que subirán el Gran Balón, también subirán el mismo puerto que van a subir en el día de hoy de primera, el Balón de Alsacia. Luego también subirán, por ejemplo, el Col du Hag, un puerto prácticamente nuevo, ¿no? Que
descubrieron en el año 2023. Era una pista forestal que asfaltaron y decidieron incluirla por primera vez como carrera profesional en el Tour de Francia femenino 2023. Aquella etapa que ganó la que ahora mismo es ex ciclista, ¿no? La que fuera ciclista del equipo Movistar, la neerlandesa Annemiek van Vleuten. Ahí se estrenó en el ciclismo profesional la ascensión al Col du Hac y la llegada final a Le Marquestein, que la verdad es que la localidad de Le Marquestein sí que es verdad que ya han llegado más veces el Tour de Francia. Esta zona de la Alsacia, cerca de la frontera con con Alemania. Como decíamos, una zona que también se ha visto influenciada por el nacimiento de Christian Prudhomme, que es de toda esa tierra, el director del Tour de Francia. Los 18, como vimos, están manteniendo la fuga en los tiempos muy a raya, desde aquí detrás, y no se están abriendo grandes diferencias. De hecho, ahora se ha recortado también un poco el tiempo y la fuga no está logrando abrir camino. Es que me cuesta mucho pensar ni siquiera que vayan a llegar en solitario a pie de... No sé si atreverme a decir del puerto de tercera que hay antes del Balón de Alsacia o directamente del Balón de Alsacia, porque 2:18... no sé, Igual en un momento dado, desde atrás, se calman un poco más las cosas y vuelven a abrir hueco. Pero a ver, es que 2:20 llevan un rato en 2:20. Veremos, veremos. Había quedado mucha etapa por delante. 161 kilómetros y medio para la llegada. Aquí pasando por todas estas localidades de la zona. Tenemos a Isaac del Toro, el joven corredor mexicano. Estuvo cerca de ganar el Giro de Italia del año pasado. Es uno de los hombres importantes para las garantías de Tadej Pogačar de cara a este Tour de Francia. Vamos a Dorian Godón aquí también. Otro de los ciclistas punchers que también son rápidos de cara al sprint. Un hombre bastante pesado, además, que yo creo que el día de hoy le va a pasar sin ningún tipo de apuro, pero bueno, a la mínima que haya un movimiento del Balón de Alsacia, corredores de la talla de un Dorian Godón, incluso, bueno, Mads Pedersen aguanta bastante mejor las ascensiones, pero pues Dorian Godón, ese tipo de corredores que son más pesados, enseguida van a ceder. Vemos aquí a Tobias Johannessen, el hombre que quedó quinto en el pasado Tour de Francia, que tampoco se le está viendo muy bien, pero en este Tour, pero bueno, veremos de lo que es capaz de hacer el ciclista del equipo 1X. Un pelotón que está muy esparcido, la verdad, tampoco están muy enfilados, pero tampoco están ocupando todo el ancho de la carretera, por lo tanto están un poco en ese punto intermedio. Al 2:22, 2:23 ahora, como digo, las diferencias están bastante estables y muy controladas desde atrás. Es que el equipo que está tirando
Vemos algún Red Bull por adelante, pero no logro. Creo que es un Jayco. Un Jayco o un Grupama. No, es un Jayco Alula, ¿eh? El hombre que estaba tirando del grupo. Ahora un líder Trek también. Pero bueno, ha vuelto a crecer algo la diferencia, 2.27. Pero es que como digo, no supera los 2 minutos y medio la ventaja de la fuga. Esta parte delantera del pelotón ahora. Mucha gente en todas las localidades se concentra para ver pasar a los corredores. Entre mucha afluencia de público, ¿no? La verdad es que carreras como el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia siempre atraen una cantidad espectacular de gente, y no solo del país en el que se disputa la etapa, sino de todas las nacionalidades. Algún poco, algún susto. No ha pasado nada. Los 25. Y se está manteniendo. Es que no pasa de los 2 minutos y medio, ¿eh? No pasa de los 2 minutos y medio. Vemos a Pogačar con el maillot de la montaña cedido por Renko Evenepoel. Es el que lidera la clasificación de los escaladores en el día de hoy. Y sí que es verdad que si por ejemplo Pogačar coronara como primero el balón de Alsacia, le valdría para recuperar ese maillot, no de prestado, sino para liderar la clasificación de la montaña y tener ese maillot sellado, ¿no? Ya suyo, en propiedad. Eso sí, también le costará menos descanso que a sus rivales debido al protocolo del podium. Porque al final, si lo llevas de prestado, no pasas todo ese protocolo de podium que sí lo llevan los que lideran las clasificaciones. Y al final Pogačar lleva varios días sin subir al podium, y eso le está viniendo bien en cuanto a descanso, que puede ayudarle a mejorar el rendimiento, sobre todo de cara a esas etapas de la tercera semana de carrera, que tampoco se puede dormir en esta segunda semana porque vienen días muy duros y también puede haber movimientos importantes de cara a sus máximos rivales en la lucha por la clasificación general de la carrera. Y recordemos que ahora mismo no es precisamente el líder de la clasificación, lo es Renko. Está a 19 segundos Pogačar, pero tiene que tener muy claras las cosas y no le puede pasar como le pasó en aquella etapa con el final en Leogán, en aquella etapa 10, en la que perdió el liderato de una forma un poquito extraña. No era muy propio de Pogačar no responder al ataque que lanzó principalmente Jonas Vingegaard en aquel Col de la Font de Ser, antes de la bajada a la localidad de Leogán. Harold Tejada, ciclista de Astana, los 25. Es que tienen muy estables las diferencias, muy estables. Más de 130 kilómetros para la llegada, acercándonos ya al territorio de la Alsacia, un territorio también bastante montañoso y con el que afrontarán la última parte de esta segunda semana antes de ya afrontar esa crono individual que abrirá la tercera semana y adentrándose en toda la zona de los Alpes, de los
los Alpes franceses. Etapas durísimas esta tercera semana, justo antes de la etapa final con la llegada triunfal, aunque bueno, pueden pasar cositas, ¿no? En París, que desde que se cambió el formato de la última etapa hay emoción hasta el último momento, ¿no? Esas triples subidas a la Butte Montmartre, aunque yo creo que ya de cara a la general y a los puntos de la montaña y todo, los sprints y todo, ya estará todo decidido, en teoría, pero bueno, todavía pueden pasar cosas en aquella última etapa y ya no siempre va a ganar un sprinter en París. Desde que el año pasado cambiaron el formato de la última etapa y adaptaron esa etapa de París al formato olímpico de las Olimpiadas de 2024, ese circuito en la subida a Roule Pic, se lo hacen hasta en 3 ocasiones, subiendo al castillo de la Butte Montmartre. 26 kilómetros para la llegada. Este curveo me ha dado miedo porque iba muy rápido y alguno que otro ha tenido que tirar de freno. Performance never happens alone. I've got safety, grip and belief surrounding me always. On 2 wheels or more. At every stage, Continental is with me. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Lidl nourrit vos passions. Partenaire officiel produit frais de Lidl Trek. Unos 220 kilómetros para la llegada final en la localidad de Belfort. 2:19, vemos que sigue manteniéndose la diferencia entre el pelotón y la fuga del día, y ahora se ha puesto a tirar un Emirates del pelotón, y es Florian Vermeers. Entonces, 127, sí, Florian Vermeers, efectivamente, el ciclista de Emirates, que está ahora tomando el mando del pelotón, bajando la diferencia con la fuga. No sé por qué han mandado tirar a Vermeers ahora en el llano, a falta de 118 kilómetros, y todavía queda mucho para que llegue por lo menos esa primera cota de tercera categoría que hace de entradilla de cara a lo que viene con ese balón de Alsacia antes de la bajada a meta. Pero bueno, vemos que Vermeers ya está trabajando. Eso quiere decir que igual Pogačar tiene pensado algún movimiento o algún Emirates, porque al final nunca se sabe con este equipo. Es que son todos tan buenos que al final te puedes esperar de ellos cualquier cosa, sobre todo de Tadej, ¿no? Pero es que tiene un equipazo Tadej Pogačar. Esta pequeña bajada en las 9 Lee, Van Wilder, Izaguirre, Wittebrug, Termulsen, Storer, Lenny Martínez, Jasper Stuyven y Pavel Binder, que me da a mí la sensación de que más pronto que tarde van a ser cazados. Pues que el ritmo de Vermeers está siendo tremendo, aunque la verdad es que ahora está rodando muy rápido, pero tampoco está recortando mucho la diferencia. 2:09 se está manteniendo. Bueno, y vemos cómo sigue empujando Florian Vermeers, el ciclista del equipo Emirates, seguido por Carlos Verona, el corredor del equipo Lidl Trek. 112 kilómetros y medio para la llegada en Belfort.
2:09. Sigue manteniéndose esta ventaja de la fuga, a pesar de que ahora el ciclista del equipo Emirates esté apretando y haya conseguido bajar un buen trozo la diferencia que había logrado la fuga, esa fuga de 9 corredores que inició la etapa. No sé yo, con este ritmo de Florian Vermeers ahí constante, no sé yo si ni siquiera van a llegar en solitario al sprint intermedio. Yo creo que sí que les va a dar hasta el sprint intermedio, pero yo creo que el puerto de tercera no le empiezan en solitario. Yo pienso que les va a cazar antes de que llegue ese encadenado de 2 subidas. Bueno, ya han pasado los primeros 100 kilómetros de etapa. Ahora quedan 107 aún para llegar a Belfort. Todavía quedan el sprint intermedio y 2 ascensiones. Un puerto de tercera categoría. Y luego la subida a ese balón de Alsacia de primera categoría antes de la bajada, y el llano que siempre pica ligeramente hacia abajo hasta la localidad de Belfort, donde acabará la etapa. Eso sí, el final siempre pica hacia abajo y es un poco interesante. Tiene su miga porque tiene varias curvas estrechas y realmente son varias curvas peligrosas antes del último kilómetro. Ya el último kilómetro no tiene curvas pronunciadas, es prácticamente una recta hasta meta, pero sí, final con bastante curveo y también puede ser factor importante. Al final hoy nos ha respetado la lluvia. Es un alivio porque llevábamos ya 2-3 jornadas que había estado presente y no nos había ayudado en absoluto, ¿no? Porque ha provocado caídas y bastantes incidentes, y es verdad que eran etapas llanas, que a priori no había descensos muy largos, ni muy complejos, ni muy técnicos, pero una etapa como hoy, con esa subida al balón de Alsace, el mayor temor era que ascendieran, que bajaran ese balón de Alsace con lluvia, y al final, bueno, bastante despejados. Y que es verdad que hay bastante nube, ¿no? Porque todavía restos de esa borrasca que ha azotado toda esta zona francesa durante los últimos días, pero hoy nos está respetando la climatología. Ya que hay una gran presencia de sol, sí que es verdad que hay bastante nube, pero no da lluvia en ningún momento del día. No se ha bajado la diferencia de nuevo entre el pelotón y la fuga, ya menos de 2 minutos. Y me da que esto ya lo tiene. Yo creo que la fuga ya no tiene ningún futuro, no tiene ningún futuro. Mucho tienen que cambiar las cosas para que la fuga pueda tener opciones, pero es que 96 kilómetros, 1:51, menos de 2 minutos, y habiendo estado tan controlada la distancia, que al final son 9 corredores, que no son 3, pero ni 2, pero son 9 corredores, y que tampoco es que sea una fuga muy prometedora. Por ejemplo, Jon Izagirre se ha metido ahí tan solo para la combatividad. Sí que es verdad, Steven, Binder, Deli se han metido en la fuga para los puntos en el sprint intermedio. Sí que es verdad que estos relevos en el llano pueden ayudar. Casi toda la etapa es en llano, ¿no? Y pueden ayudar antes de que llegue la primera cota. Pero aún así solo buscan los puntos en el sprint intermedio, yo creo. Y luego los únicos, pues, que deberían estar realmente interesados en una victoria de etapa serían Lenny Martínez y el resto de escaladores que conforman la fuga del día. Bueno, Jon Izagirre también, en parte, pero
Yo creo que Johnny Izaguirre no tiene tanto futuro en esta fuga. A ver, viendo cómo se ha desarrollado la carrera, ninguno tiene futuro en esta fuga. Mucho tiene que cambiar las cosas, pero es que vemos, 90 kilómetros, 1 minuto 37. Ya ha vuelto a bajar la diferencia, una barbaridad. Y veremos si llegan en solitario al sprint intermedio, como decíamos, que todavía tengo mis dudas. Yo creo que sí que les va a dar, pero ahí va a andar, como esto siga así. Porque la verdad es que el ritmo de Vermeer se está siendo demoledor, Ya era un buen ritmo el que estaban poniendo los Lidl, Bora, Jayco al inicio de la etapa, pero es que ahora me han dado el Emirates a tirar a Vermeer, que viene de sufrir alguna caída, no debe estar del todo bien. Ya ha sido la primera baza que han querido eliminar y está poniendo un muy buen ritmo. Al fondo del todo, se llega a distinguir las siluetas del coche y de los ciclistas que ruedan en cabeza de carrera. Y queda ya poco para el sprint intermedio, pero bueno, 1 minuto 23, 1 minuto 23. Es que les ven ahí al fondo. Les ven ahí al fondo. Minuto 22, 23. Ya ha dejado de tirar Vermeer. Está progresando ahora Grosschartner. Ahora está tirando un Pinarello. Bueno. También era un día en el que podía optar la victoria de etapa Keanu Brooks, el líder del Movistar, que ya no tiene ninguna opción de cara a la general. Bueno, no sé, pero no van a llegar ninguno. Eso yo lo aseguro ya, porque ya a estas alturas de la etapa 1.24. Y mira, ya se pone a tirar Felix Grosschartner, el ciclista del equipo Emirates, otro hombre de Tadej Pogačar, que también le han ordenado que tire del grupo y que recorte el mayor tiempo posible con respecto a la fuga. Y esto puede ser algo que vaya en serio de verdad. Y esto puede significar que Pogačar vaya a mover la carrera. No sé, puede pasar cualquier cosa de aquí al final. Quedan todavía 82. Mira, base, ¿qué? Ah, bueno, claro, es que ahora llega el sprint intermedio. Sí, yo creo que van a llegar. A ver, ahora van a recortarles mucho tiempo porque los equipos de los sprinters van a tener ahí a sus lanzadores. No, mira, Mati Lubel, buscando lanzar a Vinian Girmay, el ganador de la etapa de ayer. Es sprint final en la localidad de Chalon-sur-Saône. Y bueno, eso ya, los equipos de los sprinters empiezan a tirar. Y esto sí, inevitablemente van a comerles terreno, pero es matemáticamente imposible que les cojan antes del sprint intermedio. Más de 1 minuto, 2,5 kilómetros para el sprint, 1.400 para la fuga. Vemos también mucho show, buscando que gane este sprint del pelotón. Tim Merlier, veremos quién se lo lleva en la fuga. A ver, 300 metros, 200 metros. Mira, Johnny Izaguirre se ha quedado. Arnaud Dely se lo lleva. Segundo Pavel Binder. Pues eso, los sprinters buscando los puntos. Tercero Cornirsen, cuarto Storer, Van Wilder, Lenny Martínez, Jasper Stuyven. Y ahora va a llegar el pelotón. A ver quién se lo lleva en el pelotón. Mira, Pedersen ha sido el primero del pelotón, Girmay el segundo, tercero Merlier, cuarto Nico Denz, Ackermann y Van Moer. El 15º clasificado en el sprint intermedio aquí en la localidad de Luz. Y ya 1.13. Veremos lo que sucede de aquí al final, pero no tiene mucho futuro, esta fuga. Todavía quedan... Este terreno ya poco a poco va a ir picando siempre ligeramente hacia arriba, muy poquito, pero ligeramente va a picar hacia arriba hasta esa primera cota de tercera categoría. Luego la bajada. De nuevo un llano con terreno ligeramente ascendente hasta ese balón de Alsace que tras coronar tomarán ese descenso y ese llano que ligeramente pica siempre hacia abajo hasta la meta en la localidad de Belfort. 1.16, 1.15, tirando ahora de nuevo Felix Grosschartner tras el sprint intermedio, esta vez seguido por Ackermann. No, 12, 72 kilómetros y medio para la llegada. Ahora se ha nublado un poco, pero no hay riesgo de lluvia. Se ha vuelto a nublar.
No creo que falle la predicción del tiempo. A ver, no descartamos sorpresas, pero en teoría no iba a llover. En teoría no iba a llover. Pero mira, sí se ha nublado bastante, ¿eh? Hace un momento hacía sol y se ha nublado bastante. Cuidado, Estoy empezando ya a temblar porque estoy viendo la bajada del Alsace en lluvia y no me gusta. Mira, Vermeers se ha quedado en el pelotón, Vermeers, tras el terrible esfuerzo que ha hecho. Sí que es verdad que yo creo que estaba un poco tocado tras las caídas que ha sufrido en las etapas anteriores. Mira, no, empieza a llover. Bueno, la predicción ha fallado, Empieza a llover. Si esto se mantiene, la bajada del Alsace puede ser una auténtica bajada de supervivencia. Puede ser una carnicería, pero es que está lloviendo ahora como nunca. Es que no me lo puedo creer. Decía, sí, en esta etapa probablemente nos vamos a librar de la lluvia, pero es que ni hoy, ni hoy. Espero que mañana sí, que nos libremos mañana, porque mañana sí que tienen muchas bajadas y muy complicadas. Y no solo la del Alsace, sino también Gran Balón, Col du Hag. Esperemos que mañana no haya lluvia, pero otra vez hoy está presente. Es que es imposible, Parecía que no iba a llover, que sí que es verdad que había bastante nube, pero mucho claro, pero madre mía. Estaba prácticamente despejado hace un momento y ahora está empezando a jarrear. 65 kilómetros para meta, 1.5 ya la diferencia de la fuga, recortando mucho tiempo Felix Grosscharner ante la presencia inesperada, pero cierta, de la lluvia otra vez. Performance never happens alone. I've got safety, grip and belief surrounding me always. On 2 wheels or more. At every stage, Continental is with me. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Lidl nourrit vos passions. Partenaire officiel produit frais de Lidl Trek. Bueno, pues ya tan solo 39 segundos la ventaja. Es que me parece que ha habido una caída, Ha habido una caída. Mientras estaba en la publicidad, ha habido una caída en la fuga. En la fuga ha habido una caída. Y ahora, claro, sigue poniendo un ritmo altísimo Felix Grosscharner y está comiéndole muchísimo terreno ahora a la escapada, que ya tan solo tiene 40 segundos de ventaja con respecto al pelotón. Esto es tremendo, esto es tremendo. Ya solo 40 segundos de diferencia. Esperemos que hoy no haya tantos incidentes como ayer. Ya ha habido el primero. Primero ha sido en la fuga, por lo tanto no ha podido involucrar a tantos corredores. Esperemos que se salven todos ahora. Van Barles ha cedido, ha habido un corte ahí atrás. No sé, no creo que haya habido ninguna caída en el pelotón, pero Vermeers ya a 6 minutos 16, 20, 6 minutos 20 y Dylan Van Barle aún más de 1 minuto y medio. Ahora, cuando están a punto de iniciar la ascensión a la primera cota del día, cota de tercera categoría. Y van a afrontar la primera cota del día con lluvia. Algo que no nos lo esperábamos, no entraba dentro de nuestros planes al inicio de la etapa. La presencia de la lluvia yo creo que les ha pillado por sorpresa tanto a los corredores como a los aficionados como a todo el mundo. Me parece que ahora ha parado, Me han oído. Parece que ha parado de llover.
Pero bueno, si esta va a ser la tónica de este final de etapa. No, por favor, que no vuelva a llover, Que no vuelva a llover. Ya ha parado de llover, esperemos que se despeje y sea esto anecdótico. Pero bueno, 46 segundos, la ventaja de la fuga. Parece que ahora se estabiliza de nuevo, pero está muy cerca. Unos 4 kilómetros para que corone esta primera cota del día el grupo de Magnus Cort, el grupo de cabeza. Y ahora ya le empieza a ascender también el pelotón este Col de Scroix. 4,6 kilómetros al 5,5%. Van Moer, Ackermann también cediendo en esta zona. Sí que es verdad que es una cota tercera que tiene su longitud. Casi 5 kilómetros. Es una longitud considerable y es bastante tendida. Evidentemente van a coronar en solitario la fuga, pero veremos a cuánta distancia el pelotón lo coronan. Esperemos que en la bajada de esta cota no vuelva a llover de cara al descenso, porque si no esto se puede volver a convertir en una bajada loca y con un montón de incidentes que esperemos que no suceda en este descenso. Esperemos que no vuelva a llover. Adelie cediendo ya de la fuga. Van Wilder, Ian Van Wilder también, el ciclista de Soudal. Jasper Stuyven, cede del pelotón con Grosschartner, que ha estado tirando durante un rato. Davide Ballerini. Y ahora sale el sol, Esto se agradece, pero bueno, antes hacía sol y a los 3 minutos se puso a llover. Stuyven también cediendo. Thibaut Gernalek también ha cedido del pelotón. Van Moer. Ackermann. 0,400 metros para que corone la fuga, que ya solo de 2 corredores porque se ha separado el grupo de Michael Storer. Veremos quién corona como primero. Pues Jon Izagirre ha sido, Jon Izagirre, bravo, chapó. Jon, que ha aguantado en cabeza con Magnus Cort. 14 segundos el grupo de Storer. Me parece que son Michael Storer y Lenny Martínez, si no me equivoco. Van Wilder a 1,14 ya. Y ahora ya corona el pelotón, que está a 1,19 al final de ese grupo de Magnus Cort, Nielsen y Jon Izagirre, que son los que ruedan ahora mismo en cabeza. Parece que no llueve para la bajada, de hecho ha salido el sol y... es que es muy raro, está siendo una semana muy rara en cuanto al tiempo, que de repente hace sol, que llueve intermitentemente, que de repente jarrea. Una semana muy rara. Y eso que la primera semana hizo calor y sol prácticamente todos los días, los 9 días de la primera semana. Pero esta semana no da un respiro, No da un respiro la climatología. Cuidado aquí, cuidado, aquí esta curva. Madre mía. Ya. Max Walker también cediendo, el Dani también, ciclistas del Caja Rural, que ya ceden del pelotón. Y ahora ya están los 4 de nuevo en cabeza de carrera. Magnus Cort Nielsen, Lenny Martínez, Jon Izagirre y Magnus Cort Nielsen. 1,05 la ventaja de la fuga con el pelotón. Está muy cerquita, Mira, Kellan O'Brien también se queda del pelotón ahora. Pelotón que ya está solo a 1 minuto. Ahora hay un pequeño repecho y enseguida van a empezar a ascender a ese balón de Alsacia. Aquí empieza ese pequeño repechito, luego habrá un llano y comenzará ese balón de Alsacia de primera categoría. Será la última subida de la jornada antes de la bajada a meta. Scarcete también cede. Canter también, Max Canter, Van Mechelen. Y tan solo ya 109 unidades en el pelotón. 46 segundos ya tan solo. Y ahora está tirando el equipo Bahrain Victoria, si no me equivoco, sí. Bueno, y ahora Emirates, Y ahora Emirates, ya pasando por la localidad de Saint-Maurice-sur-Morcel. Y ahora comienza la ascensión al balón de Alsace. 9,2 kilómetros al 6,8%. Aparte, es un terreno muy exigente con unas rampas que se mantienen todo el rato más o menos al mismo porcentaje. La parte más dura es esa parte final del balón de Alsacia, que se pone todo muy duro.
Siempre en torno al 7%. 6%, 7% y esa parte final al 8, 9, 10%. Esperemos que no vuelva a llover, parece que se ha vuelto a despejar. Y ya no creo que le dé tiempo a volver a encapotarse y a volver a llover de cara a la bajada del balón de Alsace. Espero, espero que no llueva en la bajada del balón de Alsace. Bueno, Wick de Brooks, que cede de la fuga, pues no era Lenny, era ahí Kian Wick de Brooks, el hombre que está en la fuga ahí con Magnus Cor, Jon Izaguirre y Michael Storer. Michael Storer ya le ha cazado el pelotón. Mira, Jake Stewart se queda. Raúl García Pierna, que lleva unas jornadas que está sufriendo bastante. Plumiers también, el ciclista de Tudor. Kirmay, Nils Pollitt, ahora Hugh Bartz, Ian Van Wilder, Arnaud Delis, que han estado los dos en la fuga. Y ahora ya cazando también aquí a Wick de Brooks, el líder del equipo Movistar. 34 segundos ya tan solo la ventaja entre este pelotón, que ya están solo de 74 unidades con respecto a la cabeza de carrera. Vemos, 29 segundos, 35 kilómetros para la meta. Vemos a Tadej Pogačar, Kostjup y Poganas, que están quedando, porque el ritmo del Emirates está siendo brutal. Mira, ya les van a cazar, les van a cazar en un abrir y cerrar de ojos. Ya han cazado a Jon, ya han cazado a Jon, que ha conseguido bastantes kilómetros de cara a la clasificación de la combatividad de este Tour de Francia, Nico. Nulti es el que está poniendo el ritmo ahora. Detrás Jay Hindley, muy de cerca, siguiéndole todo Red Bull Bora. Mira, ya cazan a Magnus Cor Nielsen, que es el que más lejos ha llegado. Y la fuga neutralizada a 33 kilómetros de meta. 4,5 para coronar. Y sigue poniendo un ritmo tremendo Brandon McNulty, el ciclista estadounidense del equipo Emirates. Y Gancholi, hombre muy importante en la montaña, el ciclista de Pisma, que cede, no sé si se encontrará mal o quizás también sufrió una caída en el día de ayer. Matteo Trentin, Nico Denz, Tobias Johannesen también, Víctor Kampenaerts. Bueno, tremendo, tremendo lo que se está sufriendo en esta ascensión ante el ritmo agónico de un Brandon McNulty que no sé dónde está su límite, y tampoco el de ningún corredor del Emirates, que yo creo que están planeando algo con Tadej Pogačar en el día de hoy, aunque el día, en teoría, de esta tercera semana sería mañana, segunda semana sería mañana, pero fíjate en que se está quedando el grupo, ya grupito de favoritos, 19 corredores tan solo. Stinghauser, un corredor que está siendo la revelación del Tour, se ha quedado. Mira, y Hindley, ahora es Red Bull Bora el que quiere poner el ritmo. Tremendo, tremendo. Ahora es Red Bull Bora, Jay Hindley. Le sigue muy de cerca Jonas Vingegaard. Paul Sexas también muy pendiente. Y mira, Isaac del Toro, Isaac del Toro que ataca. Ataca Isaac del Toro y mira, por detrás está Tadej Pogačar. Bueno, pues esto es una contra del Emirates. Tremendo, tremendo. Isaac del Toro, me parece que no le dan las fuerzas. Y ataca de nuevo Tadej Pogačar. No le sigue Paul Sexas. Bueno, vaya ataque, no se sienta Tadej Pogačar, que sigue de pie ahora en las rampas duras en esta parte final del balón de Alsace. 8,5%, 9%. Ve el cartel del último kilómetro para coronar. Seguido del grupito perseguidor con Jonas Vingegaard y Paul Sexas. Y mira, Vingegaard ha cedido, Vingegaard ha cedido, pues esto es una noticia muy importante. Pero ha vuelto a unirse a Paul Sexas. Y parece que le van a dar caza a Tadej Pogačar. Pero me parece que Pogačar va a coronar en solitario. Y esto, atención, que le puede colocar como líder de la clasificación de la montaña, Sí, creo que sí, Creo que matemáticamente ahora mismo. A ver, cómo corona Renko. Segundo Sexas, tercero Vingegaard, cuarto del Toro, quinto Evenepoel. Sí. Le dan los puntos, Va a ser líder de la clasificación de la montaña. Así que se subirá al podium. Y mañana lucirá este maillot ya en su propiedad. Y vemos, 13 segundos le ha conseguido abrir en el final de la ascensión del balón de Alsace a Jonas Vingegaard y a Paul Sexas. Ya tomando esta parte inicial del descenso de este balón de Alsace, por suerte, sin la lluvia presente. Ya de cara a la bajada a la localidad de Belfort, donde acabará la etapa. Esa
roto la carrera por completo. Ya grupitos muy separados. El más grande de los que hay aquí es ese grupito del maillot amarillo de Remco Evenepoel con 6 corredores. Skelmose también. Lipovic por detrás. Jorgensen, Pidcock también ha cedido en la parte final de la subida. Tras el ataque de Tadej Pogačar, muchos corredores han sufrido. Romain Gregoire, Mauro Schmid, ya 3 minutos y medio. Y Vingegaard y Sexas, que están a 12 segundos ahora mismo, a más de medio minuto el grupo del maillot amarillo. Pues ahora mismo sería Tadej Pogačar el líder virtual de la clasificación general de la carrera. Pero todavía queda mucho descenso y la bajada a meta, No creo que en esta bajada vaya a arriesgar demasiado Tadej, porque hoy no se va a ganar el Tour, pero si arriesgas demasiado esta bajada del Balón de Alsacia sí que lo puedes perder. Así que tiene que tener algo más de precaución, pero bueno, de momento se le está viendo bastante confiado en la bajada y está aumentando, ligeramente la diferencia con Jonas Vingegaard y Paul Sextas, que entra un poquito pasado. 13 segundos la ventaja. 30 con el grupo del maillot amarillo, que poco a poco le están comiendo terreno. 19 kilómetros para la meta. Vemos, 29, 30. De momento sí que seguiría siendo el líder virtual de la general. Ahí. Y ya enseguida finalizará este descenso del Balón de Alsacia. Todavía le queda un trozo, ahora pasando por todas estas localidades de la ladera de este Balón de Alsacia, que por cierto también le suben en la jornada de mañana. Y yo creo que está levantando el pie ya en esta zona más llana, porque les está esperando. Sabes que con la poca ventaja que les sacaba es tontería, ¿no? Matarse ahora a tirar en el llano y que te acaben cogiendo igual, incluso que te abran una diferencia. Ya también un poco pensando en recargar algo de pilas de cara a la etapa de mañana. Le han cogido Sexas y Vingegaard. Está a 13 segundos, o sea que ahora mismo volvería a ser segundo en la general virtualmente Tadej Pogačar, porque están a 12 segundos. Llegando a esta localidad de Giromagny. A falta de 13 kilómetros de meta y les van a volver a cazar, El grupo de Remco Evenepoel va a volver va a coger a el grupo de Jonas Vingegaard, Paul Sexas y Tadej Pogačar. Sí, les van a cazar, les van a dar caza ya. 7 segundos, grupo de 5 corredores. El que está aquí detrás. Finlay es el siguiente, está a 54 corredores y luego ya sería Lipovic. Muy bien, Red Bull Bora, con varios corredores entre los primeros en la etapa. Ya van a ver el cartel de los últimos 10 kilómetros para la llegada en Belfort. Recordemos este terreno siempre picando ligeramente hacia abajo, siendo como una especie de prolongación final de la bajada del Balón de Alsace. Allá van a llegar, Ayuso, Skelmose, Jensen son los dos hombres de Lidl Trek. Y mira, Paul Sexas, de nuevo. Paul Sexas que una vez más decide a varios kilómetros de meta lanzar un ataque. Mira, y Del Toro, Del Toro es el que le va a seguir, va a tirar del grupo para cazar a Paul Sexas. Bueno. Es que Paul Sexas ya está siendo muy valiente, porque lleva varias etapas haciendo esto. Bueno, de hecho, solo lo ha hecho una vez, aparte esta, pero no sé, le está cogiendo el gusto a esto de atacar a varios kilómetros de meta, por si suben a la flauta y desde atrás se despistan y acaba sacando diferencias y ganando la etapa. Pero al final, teniendo Pogačar a Del Toro, le manda a tirar y yo creo que le van a dar caza, sin ningún tipo de problema. 15 segundos. Mientras ya pasa Paul Sexas por el cartel de los últimos 5 kilómetros para la llegada. Apretando, y Del Toro ya aproximándose a la localidad de Belfort, donde llegará la etapa. 12 segundos, ahora apretando de nuevo, apretando las tuercas Isaac Del Toro, y también se unen ahora Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, que quieren dar caza a Paul Sexas. Mira, ya le están cogiendo, 5, 4, 3, ya le tienen, le han cogido, y ahora 3 kilómetros.
Y aquí es la zona esta complicada, con algunas curvas bastante técnicas. En ligera bajada, complicadas. Antes de la llegada final, que es una curva muy larga, prácticamente una recta, hasta la meta en el último kilómetro. Ya lo tonto se ha escapado del Toro ahora, ¿eh? Ya llegando a la localidad de Belfort, 1,7 kilómetros. Y el que se ha escapado es del Toro. ¡Uy, cuidado! Pogačar. Pogačar ahí ha tenido que echar pie a tierra. No sé si habrá perdido algo de tiempo. Ahora nos muestran la imagen de Isaac del Toro ya en el último kilómetro. Como decíamos, en esas curvas complicadas. Y no sé si se lo va a llevar, ¿eh? No sé si se lo va a llevar Isaac del Toro. Está muy cerca de meta, pero bueno, viene muy potente Renko y se lo va a llevar Renko, ¿eh? Se lo lleva Renko. Victoria de etapa para Renko y Benepul. Ya ha llegado Pogačar por detrás con Paul Sexas. Me da a mí la sensación que había cedido también unos metros en la parte final de la etapa. Pues victoria de nuevo de Renko Benepul, que consolida ese maillot de líder. Libra el día también. Y además obtiene la victoria de etapa y los segunditos de bonificación. Que por cierto no ha cogido ningún segundo de bonificación Tadej Pogačar. Vemos cómo siguen llegando, corredores a línea de meta tras la victoria en ese sprint, en el grupito de favoritos de un Renko Benepul que está imparable, intratable en esta segunda semana de carrera tras ganar ese liderato. Como que le ha dado fuerza, ¿no? El llevar ese maillot de líder de la general tras aquella etapa en Leliogan. Como que le ha hecho mejorar de cara a esta segunda semana y está haciendo una segunda semana tremenda Renko Benepul. Con esta victoria de etapa aquí en Belfort tras la subida al Balón de Alsacia. Llegando, más corredores aquí sprintando por las posiciones. El resto de ciclistas que están llegando poquito a poco a la meta aquí en Belfort. Bueno, vaya victoria, de Renko Benepul, tremendo. Tremendo el sprint y ha habido un incidente ahí con Tadej Pogačar. Como decíamos, era un final muy técnico y en una de esas curvas Tadej Pogačar se ha pasado. Ha entrado muy rápido y se ha ido recto y ha tenido que echar pie a tierra. Y ha perdido ahí unos segundillos que luego ha conseguido remontar y ha llegado con el grupo a 0 segundos, pero ha perdido la bonificación. Bueno, no sé si ha entrado a 0 o le habrán picado algún segundo ahí para la general, pero no ha perdido un tiempo relevante y yo creo que esto, de cara a la tercera semana, estos segundos no le van a suponer ninguna dificultad. Pero bueno, veremos, todavía queda mucho tour y puede pasar de todo. Así que enseguida volvemos con el podium. Hacemos un pequeño alto en el camino. Volvemos con el podium y también con las clasificaciones. Y repasamos el perfil de la etapa de mañana. Performance never happens alone. I've got safety, grip and belief surrounding me always. On 2 wheels or more. At every stage, Continental is with me. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. Lidl nourrit vos passions. Partenaire officiel produit frais de Lidl Trek. Bueno, pues estamos de vuelta ya. Siguen llegando corredores aquí a la línea de meta en Belfort. Esa es la curva en la que precisamente tuvo el incidente de Tadej Pogačar. A casi 2 kilómetros de la meta. Ya llegando más corredores aquí. Algún caja rural también. Llegando a Belfort tras una etapa larga, 207 kilómetros. Con las subidas a ese col de las Crises.
del Scrua, perdón. Y la subida al balón de Alsace. Ha llegado a la final aquí a Belfort con el sprint y la victoria de Renko Evenepoel. Segunda victoria de etapa de Renko Evenepoel, si no me equivoco, tras la etapa aquella que subió el Tourmalet y que acabó en Gavarnie. Segunda victoria de etapa de Renko Evenepoel y segunda vez que Pogačar se ve superado con Renko Evenepoel en una etapa con un final en montaña. Bueno, hoy no ha acabado en montaña, pero sí que ha tenido montaña cerca del final. Y que le esté ganando los duelos Renko a Tadej en las etapas con montaña me resulta curioso, cuanto menos, ¿no? Y además que también le ganó el duelo, ¿no? No pudo seguir el ataque de Vingegaard en aquella etapa en Le Leogan, también con mucha montaña. No sé, me genera algo de dudas. También es verdad que Renko se ha preparado este año específicamente para este Tour de Francia, ha bajado mucho de peso y se ha preparado de cara también a disputar las etapas de alta montaña. Pero yo creo que Pogačar aún así va a ser muy superior en los Alpes, porque estas etapas, la de Tourmalet todavía tenía un pase porque era el inicio, estaban todos muy frescos. Pero yo creo que ya los Alpes, con el desgaste, Pogačar va a ser muy superior. Muy superior. Pero bueno, veremos lo que pasa. Todavía puede pasar de todo. Pero yo pienso que Pogačar va a ser muy, muy superior. Tenemos esas imágenes de la meta. Llegadas de más corredores. Algún Jayco. Este es Ackermann. Los hombres que había cedido. Y este es Vermeers, me parece. El ciclista que estuvo tirando durante gran parte de la etapa, que ha sufrido una caída en los días anteriores, lo está pasando mal ahora. Fue el primero que gastó Pogačar. Y ha cedido muchísimo tiempo hoy, después de haber tirado el pelotón de forma agónica. Y ahora llegando también, aproximándose a la localidad de Belfort, donde se encontrará con la línea de meta. Y enseguida ya con el podium al que se subirá Renko Evenepoel en 2 ocasiones, recibiendo ese trofeo de victoria de etapa, ese ramillete de flores, y luego también una vez más subiendo en la categoría de la clasificación general con ese maillot amarillo que lucirá también en el día de mañana. Así que ahora ya vamos con el podium. Victoria de etapa de Renko Evenepoel, que se ha impuesto en Belfort tras superar la subida al balón de Alsace tras el ataque de Tadej Pogačar, que le acabaron cogiendo Vingegaard y Sexas en medio de la bajada del Alsace. Luego Renko Evenepoel, con el grupo de 5 corredores que rodaba por detrás, acabaron cazando a todos. Y al sprint, venciendo a Isaac del Toro, que había arrancado demasiado pronto, se ha acabado imponiendo Renko Evenepoel. Se ha quedado con la miel en los labios al final Isaac del Toro, porque yo creo que se había visto ganando la etapa, ¿no? Al final hizo un ataque tonto, discreto, que nadie se dio cuenta a poco de meta, respondiendo también al ataque que hizo a falta de 8 kilómetros Paul Sexas. Y casi le sale bien, ¿eh? Se ha quedado muy cerca de meta. Y de un día más de la clasificación general, Renko Evenepoel, que lo salva. Otra vez veremos si mañana puede ser un día importante de cara a la clasificación general o no. En teoría sí. Y ahí puede haber un asalto de Pogačar, que puede que hoy también haya decidido reservarse un poco para dar el hachazo final mañana y asaltar de nuevo el primer escalón del podio de la general. Pero veremos, veremos, porque mañana también pueden pasar muchas cosas. No creo que la lluvia esté presente ya mañana, pero bueno, si nos da una sorpresa como nos la da hoy, puede pasar de todo también mañana. Líder de la clasificación al sprint, un día más, Tim Merlier, que ha ganado 3 etapas en este Tour de Francia. Nico está siendo el mejor sprinter hasta el momento. Se lleva ese maillot de la regularidad el ciclista belga del equipo Soudal Quick-Step.
Bueno, ahora vamos con el maillot de la montaña, que como decimos, tras coronar como primero ese balón de Alsace, se le ha llevado Tadej Pogačar, que vuelve a ser líder de alguna clasificación, esta vez de la de montaña. Así que mañana lucirá ya en su propiedad el maillot de la montaña Tadej Pogačar, que se va a subir al podio a recibir ese maillot a lunares. Pogačar, mejor escalador por puntos. Y ahora vamos con la clasificación de mejor joven un día más, desde la etapa 2. Subiéndose al podio a recibir este maillot, Paul Sexas, el mejor joven de este Tour de Francia, Nico. Hasta el momento, el ciclista francés del equipo Decathlon, que hoy ha sido valiente y ha intentado un ataque a 8 de meta, sorprendiendo a los favoritos. Se le han acabado cogiendo a falta de 3, luego ha respondido del Toro y ha estado a punto de llegar a meta, pero el sprint potentísimo de Remco Evenepoel ha acabado arrebatándole la victoria. Así que mejor joven hasta el momento de este Tour de Francia, Nico. Paul Sexas, que todavía no ha conseguido ninguna victoria de etapa. Lo máximo que ha quedado ha sido segundo en la etapa 6. Y ahora repasamos las clasificaciones. Remco Evenepoel, primero de la etapa, 10 segundos de bonificación. Segundo al final Esquielmos, tercero Ayuso, cuarto del Toro, quinto Vingegaard. Final del Toro, cuarto, parecía que iba a ganar, al final se le hizo largo el sprint final. Vemos aquí el resto de corredores que han llegado por detrás. Hemos habido bastantes caídas, pero bueno, estos son los que estaban lesionados ya el día de ayer, sobre todo. Mira, Kamil Gradek se ha caído hasta en 2 ocasiones, José Félix Parra también. Alguno igual se ha caído hoy también, mira, Berwick, Chris Biermans, Groves, Charner, Volker, Bauhaus, O'Brien, Van Moer, y mira, 2 abandonos, No, un abandono, perdón, Pavel Bittner. Pavel Bittner, abandono, cuidado. Hombre que se ha metido en la fuga buscando esos puntos del sprint, ha caído y ha abandonado, un corredor que podría haber ganado alguna etapa, quedó segundo en 2 ocasiones en este Tour de Francia, Nico, y podría haber sido una de las opciones a llevarse victoria de etapa en este Tour. Se ha caído y ha tenido que abandonar. Mejor joven de la etapa, Juan Ayuso, seguido del Toro y de Paul Sexas. Ayuso que ha hecho una gran etapa, aguantando a los mejores, que al final en el sprint se ha quedado cerca incluso de Remco Evenepoel y de Matías Esquielmos. Y del Trek, mejor equipo de la etapa, seguido de Emirates, Red Bull, Bora Visma y Education First. Luego ya el Decathlon, más combativo de la etapa, Magnus Kort, seguido de Johnny Zaguirre un día más, siguiendo kilómetros para la combatividad, y de Kian Uijtdebroeks, el líder de Movistar. Y ahora ya Pogačar a 38 segundos, con la bonificación de Remco Evenepoel a 38 segundos. Tadej Pogačar, tercero Vingegaard a 50 segundos y luego ya Paul Sexas a 1.06. Pero siguen estando bastante cerca y es verdad que queda lo más duro, quedan las etapas más propicias para los ataques de cara a la general, pero cuidado, cuidado, que ya empieza a llegar la parte de la carrera en la que un error puede ser fatal. En teoría, el favorito es Pogačar y el que va a ser muy superior, pero quedan las etapas más importantes de cara a la general y veremos lo que puede pasar, porque están los 4 primeros muy cerquita, porque al final Paul Sexas está tan solo a 1.06, Vingegaard a 50 segundos, Pogačar a los 4, Pogačar a 38 y el primero Remco Evenepoel. Por escalador Pogačar, 38 puntos, 35 Remco. Mejor sprinter 221 Merlier, 209 Girmay y 179 Mats Pedersen. También muy ajustada, va a estar muy disputada hasta el último día, hasta París. Esta clasificación por puntos me da a mí la sensación. Bueno, todavía queda alguna etapa llana, que van a tener también oportunidades de llegar los sprinters. Pero bueno, ya hay uno que se ha borrado de la ecuación, que es Pavel Bittner, que ya va a ser imposible que gane ninguna etapa porque ha abandonado el Tour. A 2.09 de Paul Sexas está Juan Ayuso, segundo. Mejor joven, tercero del Toro.
mantiene el liderato de la clasificación por equipos Education First, pero ya seguido de cerca por Red Bull Bora, que parece que se va a imponer. Tercero Lidl Trek y cuarto Emirates. Más combativo, un día más, Johnny Zaguirre, siendo el más combativo de este tour, seguido de Tibol Guernalec y de Damiano Caruso. Ahora repasaremos el perfil y el recorrido de la jornada de mañana. Una jornada durísima, con muchas subidas. La subida final Col du Hag antes de la llegada de Mark Stein. Ya vemos el perfil. La salida en Mulhouse. Las subidas al Gran Balón, al Balón de Alsace y al Col du Hag antes de la pequeña bajada hacia Le Markstein. 166 kilómetros, un puerto de primera, uno de segunda, otro de primera, otro de segunda. El Col du Hag especial y la llegada, el falso llano descendente hasta Le Markstein, hasta la meta, una meta por la que pasarán hasta en 2 ocasiones. Así que mañana etapón, el sábado. Hasta mañana, chao.